Todos sabemos qué es la Revolución Mexicana, ¿no es así? Está en la calle Madero, el bonito billete de 100 pesos que sacaron en el 2010, el balazo de Pancho Villa en la Café de la Ópera, el puente del 20 de noviembre, los metros Revolución, División del Norte, Zapata, Constitución, la delegación Gustavo Madero, y sin embargo, a pesar de todo esto, ¿de verdad sabemos qué demonios se trata la Revolución Mexicana? Comencemos por el inicio. Todo empezó en aquellos viejos tiempos en que comenzaba el siglo XX. Don Porfirio Díaz había sido presidente de México por más de 30 años. Había reprimido a sus opositores de distintas maneras. Eran tiempos de huelgas mineras. La revolución comenzó entonces como un deseo de expulsar a Porfirio Díaz del poder e iniciar una época nueva, de una buena vez. Esto, cuando menos, es lo que nos enseñan en la primaria. Pero si solo de eso se trataba la Revolución Mexicana, ¿por qué no terminó cuando Porfirio Díaz se fue de México? ¿Por qué duró más de 20 años? ¿Por qué hubo tantos muertos? ¿Por qué algunos dicen que aún no ha terminado? La respuesta es que la revolución fue en realidad algo muchísimo más complejo. Es mejor que comience a contarles todo en orden, quizá así todo sea un poco más claro. Durante los últimos años de don Porfirio Díaz en el poder, hubo muchos eventos desafortunados que reflejaban lo que los mexicanos pensaban y sentían en verdad. Hubo huelgas en Cananea y Río Blanco, lugares donde los trabajadores eran explotados de una manera bárbara. Además, que casi nadie estaba conforme con las acciones del presidente Díaz. Unos decían que ya no respetaba las ideas liberales que originalmente había dicho tener. Por ejemplo, respetar la Constitución, dejar a los mexicanos elegir a sus representantes de gobierno, tomar en cuenta la integridad y garantías de los individuos. Eso es ser liberal, ¿o no? Otros decían que el liberalismo ya ni siquiera era lo de hoy, que los obreros y los campesinos debían despertar y exigir las demandas del socialismo y de todas esas corrientes en las que creían fervientemente los intelectuales hace más de 100 años. Por ejemplo, los hermanos Flores Magón eran duros y publicaban notas de periódico que criticaban todo lo que Díaz hacía o estaba por hacer. Finalmente, todos esos críticos del gobierno de Díaz, publicando hashtags y tweets en los medios de comunicación de aquellos años, se unieron para apoyar a un único representante que había ganado poder en el norte, Francisco Ignacio Madero. Hay que hacer aquí una importante aclaración. Francisco I. Madero no era un revolucionario. Así es, tal como lo escuchan. Él lo único que quería era que se respetara la Constitución. Era, por decirlo así, un liberal en tiempos en los que ya no se necesitaban liberales. Algo así como el Quijote de la Mancha. Un caballero en tiempos en los que los caballeros ya no existían en ninguna parte. Madero compitió contra Díaz en las elecciones, pero Díaz hizo trampa. Entonces fue cuando todo pasó de ser una simple lucha de votos y políticos y personalidades famosas a ser una verdadera guerra con armas y personas matándose unas a otras. En todo México y sobre todo en los estados del norte comenzaron a aparecer grupos y grupos de personas que exigían que se respetara el triunfo de Madero, sin trampas, que Díaz se fuera de México. Pero no solo eso, estos grupos estaban liderados por revolucionarios de verdad. Ellos ya no querían hacer elecciones ni leyes, querían hacer una lucha armada, querían quitarle el poder al presidente a la fuerza. Además, pedían muchas otras cosas y tenían cada uno sus propias preocupaciones. En el norte estaba, por ejemplo, Pancho Villa, que quería que se tomara en cuenta a los más pobres, que luchaba por los derechos de los que se trabajaban como obreros. Estaba también en el sur Emiliano Zapata, quien pedía que por favor voltearan a ver a los indígenas, quienes no tenían tierras y se morían de hambre, y sin nada entre sus manos tratando de pagarle las deudas a los dueños de las haciendas. Cuando Díaz vio todo esto, siendo él a pesar de todo un hombre juicioso e inteligente, decidió irse de México y dejar a los mexicanos hacer lo que mejor les pareciera. Qué mala onda, ¿no? Madero ganó las nuevas elecciones. Entonces, ¿por qué no terminó la revolución? ¿Por qué no fueron todos felices? Bueno, la respuesta es bastante obvia cuando uno lo piensa. Madero no era revolucionario, era más bien un Quijote, ¿recuerdan? Y todos los demás, que sean revolucionarios, comenzaron a odiarlo poco a poco. Ellos decían, mejora las condiciones de los obreros y reparte las tierras a los campesinos. Y Madero contestaba, no, primero hay que respetar la Constitución. Ellos decían, Madero, rápido, haz esto otro. Y Madero contestaba, calma, ya se solucionará todo cuando todos se acuerden de la Constitución. Además, como Madero tampoco era para nada igual a Porfirio Díaz,
Los seguidores de Porfirio tampoco querían saber nada de él. En resumen, todos terminaron por odiarlo o creerlo loco, igual que el Quijote de la Mancha. 3 años después, en 1913, tanto los revolucionarios como los antiguos seguidores de Porfirio Díaz estaban armados en la Ciudad de México exigiéndole irse. Pero Madero tenía al ejército, ¿no es así? El presidente siempre tiene al ejército. El capitán de su ejército se llamaba Victoriano Huerta, y Madero le encargó, sobre todas las cosas, la tarea de protegerlo de todos los que buscaban su cabeza. Lo que Madero no pudo ver era que Huerta estaba por traicionarlo, así que, en realidad, tampoco tenía el ejército. Así fue. En febrero se llevó a cabo un golpe de estado, y Madero, junto con su familia y algunos de sus seguidores, fue asesinado a sangre fría. ¿Quién subió al poder? Obviamente, Victoriano Huerta. ¿Por qué no terminó entonces la revolución? Ya no estaba ni Díaz ni tampoco Madero. Todo debería funcionar ahora, se supone. En realidad no. Huerta era un antiguo seguidor de Porfirio Díaz, así que ninguno de los revolucionarios lo quería como presidente. Además, ¿quién apoyaría a un traidor? Muchos le perdieron el amor a Huerta. Hasta Estados Unidos, que parecía su mejor aliado, lo fue dejando de lado. Y Huerta, finalmente, terminó encerrado en la Ciudad de México, mientras el resto del país, atestado de revolucionarios que querían ver sus peticiones cumplidas, lo cercaba poco a poco. Hasta ahora, la revolución es muy fácil de entender. Algunos líderes querían mejores condiciones de vida, mejoras sociales, nuevas formas de gobierno, y luchaban juntos para llevar a la presidencia a alguien que cumpliera sus sueños. Carranza, Villa y Orozco en el norte, Zapata en el sur. Al final lograron que Huerta se fuera. Todo estaba arreglado, ¿no? Ahora solo faltaba que un revolucionario se hiciera presidente y cumpliera las peticiones de todos los demás. Finalmente, eran todos un equipo, ¿no es así? Claro, pero en algo no habían pensado. ¿Qué revolucionario se sentaría en la silla presidencial? ¿Quién tenía ese derecho? Desde ese momento y en adelante, los que antes fueron un equipo con los mismos ideales, diversión y risas, comenzaron a pelearse unos con otros. Venustiano Carranza, uno de los del norte, era el que se había ganado mejor el corazón y el apoyo de la gente. Era claramente un muy buen candidato. Él se declaró entonces jefe del ejército, y muchos lo veían como el jefe único. Gobernaba, en realidad, como si fuera el presidente del país. Pero en otro lugar de México, los demás revolucionarios, sobre todo Villa del Norte y Zapata del Sur, se habían aliado para quitarle ese poder. Fundaron una convención y nombraron a varios presidentes de los que ya nadie se acuerda, porque quienes en verdad gobernaban, en lugar de los presidentes, eran ellos. Todos pensaban que Villa y Zapata ganarían. Tenían el apoyo de los más pobres, de personas desplegadas por todo el país, y después de todo, Carranza, el que era su enemigo, era un político de clase media que no podía ganar una revolución social, una revolución de los pobres. La historia, sin embargo, no fue así. Villa comenzó a ganarse enemigos, por ejemplo, cuando invadió Estados Unidos y cuando saqueó pueblos. Pero Zapata no sabía cómo luchar en nombre del todo el país. Él solo veía por sus campesinos, los cuales vivían en el sur. Finalmente, ganó Carranza, quien se hizo presidente y promulgó una nueva constitución. Se comenzó a gobernar de una forma nueva. Terminó entonces la revolución, ya no estaban ni Díaz, ni Madero, ni Huerta, y además el presidente era un verdadero revolucionario. ¿No debería haber sido el final? Algunos creen que sí, pero la mayoría no está muy de acuerdo. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, lo que pasaba es que no todas las peticiones de los revolucionarios habían sido escuchadas. Eran demasiadas y todas eran muy diferentes. Había revolucionarios distintos en todos lados y cada uno pensaba de una forma. ¿Cómo se podría mediar entre tantas y tantas opiniones? Además, Carranza, tratando de tomar venganza de los demás, quienes lo habían traicionado al final, decidió que la nueva constitución solo tendría sus ideas. Ni las de Villa, ni las de Zapata, ni las de nadie más. Esto, por supuesto, no pudo ser así, porque la Constitución se redactó entre muchas personas, y algunas de ellas fueron metiendo ideas de otros revolucionarios entre los artículos. De modo que al final la Constitución quedó un poco amorfa. Era un libro hecho de párrafos que venían de todos lados. Era una reunión de muchas voces diferentes. Quizá por eso mismo tardó mucho tiempo en ponerse en práctica. Muchos están de acuerdo en que la revolución terminó el día en que la Constitución se aplicó de verdad, casi 10 años después, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Además,
Fue también en este momento cuando dejaron en verdad de existir levantamientos armados por todas las regiones del México. Al fin parecía estar todo en calma y un único partido, el Partido Nacional de la Revolución, se encargaba de generar acuerdos entre los revolucionarios y elegir quién de ellos se postularía para gobernar en cada periodo. Ahora bien, ¿todo esto de qué nos sirve? ¿No terminó la revolución hace más de 80 años? La respuesta es que, aunque ya no hay revolución, muchas de las cosas que vemos día a día en nuestro país están ahí gracias a esa lucha de 20 años. Los partidos políticos son un muy buen ejemplo. Durante casi 70 años, el partido heredero de la revolución, el PNR, que pasaría a convertirse en el PRI, decidió qué candidato se postularía a la presidencia y muchas veces manipuló las elecciones para imponerlo, tal como solía hacerse a finales de la revolución. El PAN también surgió después de la revolución como una reacción de sectores católicos más conservadores en contra de la manera en que se organizó el Partido de los Revolucionarios. Además, se lograron varias de las cosas planteadas por los revolucionarios. Hoy hay más leyes que protegen a los trabajadores. Se han repartido muchas de las tierras que reclamaba Zapata y hay gobiernos que se preocupan mucho más por el aspecto social. El movimiento revolucionario ha sido también inspiración a movimientos nuevos. Es común todavía ver fotos de Zapata o de los carteles con la cara de Villa en diversos lugares de la ciudad. Además está, por ejemplo, el subcomandante Marcos, quien se inspiró en las ideas de Zapata para pedir una mejora de las condiciones de vida de los indígenas en la zona de Chiapas. Cuando se publicó el Tratado de Libre Comercio, él consideró que esto solo agravaría la situación de las comunidades indígenas, quienes no podían competir con empresas de talla internacional. ¿Cómo se llamó a sus seguidores? Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vemos entonces que muchos aspectos de la revolución siguen vigentes hoy en día. La Revolución Mexicana es, entonces, mucho más que un puente del 20 de noviembre o un grupo de estaciones de metro. ¿Lo ven? Es por ella que se explican muchas de nuestras actitudes, la Constitución que aún está vigente y otros muchos aspectos del pensamiento y el arte que los mexicanos han adoptado por tantos y tantos años hasta llegar al día de hoy.